Bienvenidos a Evangelio para Llevar. Padre Jesús, aquí hoy con ustedes. Después de hablar en parábolas a la multitud, Jesús entra en la casa con los discípulos y ahí en la intimidad les explica una de las parábolas más importantes, la del trigo y la cizaña. Vamos al Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las semillas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Vamos a entender un poco el contexto del Evangelio de hoy. Como ya hemos venido reflexionando en anteriores episodios, nos encontramos en el contexto del capítulo 13 de San Mateo, donde Jesús presenta una serie de parábolas. Podríamos decir que están organizadas en dos partes, como habíamos dicho. Una primera sección del versículo 1 hasta el 36 y una segunda que va del 36 al 52. Y el Evangelio de hoy se sitúa precisamente en esta segunda parte. En la primera parte, Jesús hablaba en parábolas y muchas veces no terminaban de entenderlo. Pero después, en un espacio distinto, en la casa, como habíamos dicho, Jesús les explica el sentido de esta parábola. Y esto es muy importante. Ya el Evangelio nos está diciendo una primera cosa. Hay una diferencia entre escuchar desde afuera y dejarse enseñar desde adentro. Hoy escuchamos precisamente esta segunda parte, la explicación de una de las parábolas más importantes, la del trigo y la cizaña. La primera pregunta que nos surge es siempre la misma. ¿Qué tipo de tierra soy yo? ¿Una tierra cerrada, superficial, llena de preocupaciones, o una tierra buena que da fruto? Es una pregunta muy directa para la vida espiritual, pero hay otra lectura, una igual de importante. Creo que es importante no fijarnos solo en la tierra, sino también en el sembrador, porque el sembrador siembra en todas partes, no solo en la tierra buena, también en el camino, también entre las piedras, también entre las zarzas. Y esto no es un error, es el estilo de Dios. Dios no selecciona primero a ver quién se lo merece y le da la semilla. Dios siembra en todos. Y eso también es una enseñanza para nosotros. No debemos amar solo donde esperamos una respuesta. No debemos sembrar allí donde solamente creeremos que nos dará un fruto. En la parábola original, los siervos querían arrancar la cizaña, pero el Señor les dice: déjenla crecer juntos. Esto me parece muy profundo porque Dios permite que el bien y el mal convivan por ahora. Lo mismo sucede en el mundo, hay bien y hay mal. En la iglesia hay luz y también hay fragilidad, hay oscuridad. Y también aplica para nuestro corazón, para nuestra propia vida. Y esto nos deja esa pregunta incómoda, ¿no? Si yo reconozco que dentro de mí hay trigo, pero también cizaña. Los siervos quieren limpiarla de inmediato. Dios no. ¿Por qué? Esto es muy importante porque al arrancar la cizaña pueden destruir también al trigo. Y esto nos dice algo del corazón de Dios. Él es paciente. Está cuidando también lo bueno que hay en ti. Y nos deja con esta pregunta: si te desesperas contigo mismo o antes de tener esa paciencia que Dios también tiene contigo. Pero Jesús es claro, llegará el momento de separar. No todo queda igual, no todo da lo mismo. El bien y el mal sí tienen consecuencias. Y esto me deja con una pregunta: si vivo yo también como si quizás todo diera igual, como si el bien y el mundo, el bien y el mal en el mundo pues no tuviera tanta importancia. O sé que en mi vida tiene una dirección, tiene un sentido. Jesús termina precisamente con esta imagen tan preciosa. Los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El bien no se pierde, la fidelidad no es inútil, amar vale la pena. Esta pregunta nos da mucha esperanza. ¿Crees de verdad que vivir tiene un sentido o en el fondo piensas que da igual? Este evangelio no es solo sobre el mundo, sino que en el fondo es sobre ti y sobre mí.
porque dentro de ti hay decisiones buenas. Hay otras que quizás no lo son tanto. Hay deseos limpios y otros que quizás nos confunden. Y por esto Dios no nos abandona. Dios sigue trabajando en nosotros con paciencia. Y el Evangelio de hoy nos enseña esto. El bien y el mal existen, pero Dios es paciente. La vida tiene una dirección y el bien y el mal tienen consecuencias. Por lo tanto, Dios no arranca tu historia por lo malo que hay en ella. Dios la cuida hasta que lo bueno pueda crecer, pueda dar un fruto. Señor Jesús, enséñanos a ver nuestra vida con verdad. Danos paciencia para creer, humildad para reconocer lo que está mal y confianza en que tú sigues trabajando en nosotros. Haz que el bien crezca en nuestro corazón. Amén. Y ahora respira hondo, sin prisa. Deja que todo lo que traes, pensamientos, cansancio, alegrías y preocupaciones, se coloquen delante de Dios, tal y como están. Ahora imagina a Jesús frente a ti. No te juzga, no te exige nada, solo te mira con amor. Escucha en el silencio lo que Él quiere decir a tu corazón. Estoy contigo, no tengas miedo. Permanece ahí un momento. Descansa en su presencia. Y cuando estés listo, entrégale este día, entrégale tu vida y vuelve a lo cotidiano sabiendo que no caminas solo. Amén.